Yeah. ¿Qué pasa, hijos de p***? El capítulo de hoy vamos a hablar de la movida berlinesa. ¿Qué movida berlinesa? La que la pone tiesa. De cómo el punk, el post-punk y los synths fueron allanando el camino para llegar hasta la música electrónica y música techno. Una movida que hubo en el Berlín de finales de los 70 que cambió el mundo de la música como se conocía y cómo se fueron juntando unos factores que, bueno, va a ser el recopetín. Así que agarraros, que vamos para allá, cabrones. La movida del West Berlín, del Berlín occidental, porque, bueno, primero hay que ponerse en contexto. Berlín estaba dividida tras la guerra, el final de la guerra, Segunda Guerra Mundial, en el 45 y tal, pues Berlín estaba dividida en dos. Estaba la parte occidental, que estaban rodeados de tropas, estaban los americanos, los franceses y los ingleses, y luego la parte este, pues la tenían los rusos. Ahí fue el caldo de cultivo donde empezó esta movida tan underground, porque era un sitio muy desangelado que todavía sufría, estaba latente el daño de la guerra física, porque la ciudad había hasta todavía sitios derrumbados de cuando el 45, psicológicamente había una recesión económica de la hostia, pero curiosamente fue un sitio donde empezaron a surgir movimientos culturales muy interesantes. El frenesí y el desorden que había en la ciudad atrajo a un montón de punkis, alemanes o no alemanes, muchos venían de la otra Alemania para evitar la mili, porque era una puta mierda, se podía bastante ocupar, había muchos sitios vacíos, fue refugio de un montón de gente que vino, curiosamente fue refugio por su tolerancia hacia nuevas ideas, nuevas formas de vida, la gente no estaba para criticar, entonces allí se juntó gente de la hostia, entonces ese caldo de cultivo, pero también tenía a la vez una profunda vida nocturna, entonces no había ni horarios, ni podían estar hasta las 9 de la mañana en garitos que conocía poca gente, tal. Y eso fue el caldo de cultivo para que cineastas, artistas de performance, música y un montón de cosas surgieran allí y empezó todo. Una de las cosas que llamó mucho la atención cuando David Bowie, harto de su vida ya en una estrella de la hostia, se piró de su casa de California y se fue allí como a volver a empezar, porque era un sitio donde a nadie le importaba que fuera David Bowie, podía caminar tranquilamente y se dio cuenta que todo el mundo allí era artista, que todo el mundo hacía cosas, que estaba desinhibido, era como un poco post-apocalíptico. Y curiosamente, aunque fuera un sitio también que había drogas de cojones, es donde se limpió. Y empezó a salir también con Iggy Pop, que iban a los cabaret, estos como de ultravelos cantando había de todo tipo de cosas. Entonces también la promoción que le dio lo de que Bowie hablase así de la ciudad, y todo eso también hacía ir a más gente. Bowie entonces era todo, Iggy Pop igual. Y empezó a dirigirse mucha gente allí, buena parte de la que ya había, y bueno, el sitio era, vamos, a ver, esta historia, un poco yo conocía el movimiento, la música, pero a través de un documental que se llama Luz and Music en West Berlin, a finales de los 70, que es un documental de Matt Reader, músico y actor y, bueno, polifacético, multidisciplinar, que es un documental que es del 2015, que es de un tío que estuvo metido en medio de toda la movida, un tipo de Manchester, que a finales de los 70 él tenía una banda, bueno, tampoco que llegó a nada ni nada, pero
que el cantante era el de Simply Red, eso sí que se hizo. Pero trabajaba en una tienda de discos de Virgin, ahí en Manchester. Manchester también en esa época estaba desolado por el cierre de un montón de fábricas, reconversión industrial, gris como en Manchester también. Pero había también un movimiento emergente de bandas del post-punk, los Chameleon, los Fall, sobre todo el Joy Division, con Ian Curtis, que era lo que había sido como lo que era al principio del post-punk, lo que fue el principio de la música electrónica, aunque fuera con instrumentos, que eran colegas suyos y tal, y él trabajaba ahí en la tienda, estaba de puta madre. El caso es que estaba fascinado con la música, los sintetizadores oscuros que había en Berlín, de los grupos como Tangerine Dream, que hemos hablado de ellos alguna vez, como la banda sonora de Angst, es uno de ellos, Kraftwerk, y bueno, pues tenía que ir a conocer esa historia. Entonces cogió y se dio la mano a la cabeza y se mola porque está contado el documental en primera persona. Y yo decía, joder, el tío macho, ya tenía guardado esto hasta el 2015. Grabó en Super 8, cómo llegaba a la frontera, como tal. Y en realidad es pues un poco como lo que fue ese movimiento. La música son cortapegas de cosas. Entonces el tío de películas que había hecho con John Buggerey, que hemos hablado también de él, pero que luego lo conocí allí, películas de Super 8 que él tenía, de cuando fue, y hasta, esto me enteré hace poco, que por ejemplo cogió un actor que se parecía un montón a él, de jovencito, y lo grabó en algunas escenas, bueno, un poco como los documentales de John Temple, este que hacía los documentales de los Pistols, la gran estafa del rock and roll, o La Mugre y la Furia, cortapegas y contando una historia, un puntazo, un collage de documental. Fue para allá, para pasar hasta allí una movida de la hostia, le miraron todo, decía que nunca había pasado un esto tan estricto, carretera, unas filas de la hostia, y una vez llegó allí, pues flipó. Then at last, West Berlin. It was nothing like I'd imagined. Veía que allí había de todo, gente tocando la flauta de la calle, había una libertad que de verdad sorprendería, ¿no? Para Alemania del muro, claro, era la parte occidental. Y bueno, nada más llegar allí, fue a ver al de Tangerine Dream y no estaba tocando justo en Inglaterra, pues los cojones. Y bueno, pues salió por ahí, bueno, haciendo autostop, conoció a una chica y al novio, que le llevaron el coche, el novio se había ido de Alemania del Este para no hacer la mili, y le enseñaron un poco la ciudad, le dieron una vuelta y lo metieron en una ocupa. Así el primer día, y dice, joder, esto es la polla. Era 6 veces en mi casa de Manchester y gratis. Ahora siempre tenías que estar al loro porque podían venir a echarte, pero bueno. Y empezó a conocer a gente y a ver que allí había ese movimiento nocturno, pero lleno de, primero, fue a estos sitios de hip hop y tal, a ver, joder, pues era real lo que contaban, de travelos allí cantando, ese movimiento de cabaret, pero luego fue conociendo a gente, allí todo el mundo era artista, todo el mundo hacía cosas, y este que era bastante vivo se metió y también era un tío que hacía muchas cosas, un tío original, un tío que estaba... Y bueno, se metió en toda la movida, conoció al grupo Malaria y se hizo como representante de ellas, era el grupo Malaria, que es un grupo de post-punk, que era, vamos, la hostia, diferente a cualquier grupo, eran varias chicas, tenían algún sinte, pero tocaban con guitarras, era una música diferente. ¿Por qué esta música no llegaba afuera ni tal? Porque era en alemán. Y entonces, en un principio dice que cantaban en inglés, pero que luego cambiaron porque no les parecía honesto, que así con el público, y empezaron a cantar y este sabía que valían y se puso a currar con ellas, todo esto de una forma underground, como si tú ves con un grupo de colegas tuyos, tampoco es que hubiese nada serio. Malaria were different. Bueno, antes de lo de Malaria, al principio de llegar allí, conoció de Trujillo. Era un tío que era como una leyenda allí de True, porque era un rollo que tenía también un poco performance, de que estaba metido en varias cosas, de que si uno actuaba en tal, como que había varios, era un poco así, uno así rubio, rollo Andy Warhol, que tenía una tienda de discos que se llamaba la tienda de mierda, no me acuerdo cómo era en alemán, y ahí hizo su primer descubrimiento de banda, antes de los Malaria. Era Die Hosentosen, que yo alemán tampoco controlo, chapurreo.
Era una banda, bueno, acojonante. Antes de empezar con los de Malaria, estuvo con esta gente que eran cojonudos, pero ellos también, el movimiento este era bastante underground, no tenían ninguna intención de... Ellos sabían que cantando en alemán no iban a ningún lado. Pero la cosa fue cambiando. Él poco a poco se iba metiendo más en la vida nocturna de allí. Por el día había gente cantando en el muro, haciendo performance. Eso era una auténtica locura, un movimiento efervescente y con ganas. Y todos vivían en ocupas, hacían un montón de cosas y tal. Y entonces fue cuando al final sí que, bueno, él, como tenía contactos con los de Virgin y con gente de esta, consiguió que un canal de televisión inglés llevara para hacer unos programas de cómo era la vida allí. Entonces salía, allí también conocía eso a Joe Buberey, cuando rodó un par de pelis o tres de sangrientas, Necromantic 2, en El Rey de la Muerte sale también, que dice que yo creo que Buberey me llamaba por mis uniformes, porque este tenía un rollo que le gustaba a él, que era vestirse con uniformes originales, ya fuera de un cartero de los años 40, el alemán nazi, pero no hechos por él ni tal, los conseguía originales. Y le gustaba ir allí, es que era todo, parecía que podías hacer lo que diese la gana. Y bueno, con los documentales estos que empezó a hacer, o el programa de televisión Sacando la Vida Nocturna, salía también la Cristina F., la de la película esta mítica, porque todavía seguía por ahí de fiesta, esa menuda era. Y bueno, había una gente que todavía entonces no era muy conocida, pero que luego se han hecho famosísimos, la Tina Manson, la actriz, luego llegó Nick Cave, la ciudad estaba en efervescencia y esta estaba en medio en el momento. Tenía oído, él montó una banda que se llama Die Uberkanten, que es cojonudo. Luego cambiaron el nombre a no sé qué, Vegas, me acuerdo que, bueno, eso se le quedó a mitad de camino, pero también una banda cojonuda. Y él estaba convencido que esto había cosas muy buenas y que podía salir adelante aunque cantaran en alemán. Malaria llevan sonando y tal, estuvo con ella, la llevó, la sonorizaba, grabaron, funcionaba la cosa, pero la primera que fue un éxito, pero mundial, fue Nena. ¿Os acordáis de Nena? Pues ella. A las fiestas en el Risico, que era un garito mítico. Hay un montón de garitos míticos que, bueno, son los nombres en alemán, me lo podía haber apuntado también. Que bueno, como quiero hacer iba a hacer uno del CBG, pero luego quería también de la Gapo, luego quería de tal, entonces pues ya veremos porque se puede hacer solo uno de garitos míticos de sitios. Pero en Alemania también la influencia de los discos americanos y tal. Esto es una cosa importante. Yo creo que de las pocas cosas que puede tener las bases de mierda militares, por ejemplo, en España, la de Morón de la Frontera y la derrota y todo esto de los americanos, fueron los que trajeron los discos, porque en España no había, ni salían en la tele, ni prácticamente es como si no existe. Si no sabes que existe, no existe. Y si no hay forma ni de comprarlo, ni de verlo, ni de... Así es como llegó el blues a Raimundo Amador y a su hermano y a toda esta gente. Y yo qué sé, o la que había en Torrejón, así es como descubrieron a Lou Reed y demás, grupos como Gurney. O sea, es una aportación que pues aquí pasaba igual, como tenían eso a los ingleses, a los americanos, siempre llegaba un poco la música. Aunque luego en todos los sitios, que es lo que hemos montado, le han dado su propia idiosincrasia. Y aparte estos tenían eso de los sintes, que los de los sintes eran innovadores ellos, y mezclaban y bueno, empezaron a ir mucho músico, aparte de Olurli, que acabó en Berlín y tal. El movimiento estaba creado y se estaban haciendo unas cosas que te cagan, desde cine a de todo. Pero llegó un momento que ya la cosa empezó como en todos los lados, a flojear. ¿Por qué? Como en todos los lados también. La heroína, en todos los lados en la época. La heroína, las drogas, llegó el SIDA y parece que ya la gente se quería ir de allí, los artistas, los no sé qué, que decían que ya no era lo de antes. Ya iban los 80 avanzando y aunque era música y grupos y eso había cojonudos, parece que se iba disipando. Y entonces llegó ya el cortapega definitivo, la figura del DJ como artista. Ahí estaba Wes Bam, que fue un DJ, ya empezó a salir a la tele poniendo discos y tal, ya no era una gente con sintes, ni con guitarra, ni con bajos. Fue muy parecido también el post-punk a la música electrónica en Valencia con el Bacalao.
forma más cañí, ¿no? Pero en realidad es muy parecido. Y ya en el 89, cuando el muro de Berlín se fue a la mierda y parecía que tal, es cuando empezó a salir la música, lo que decían que ya era el futuro. La música techno, la música electrónica, poco a poco fue surgiendo, y de lo que parecía que era un movimiento ya quemado y acabado, que al principio había sido tan natural y tan underground, resurgió de las cenizas en esta música, que era una música nueva, y fue caer el muro de Berlín y empezar, decía el Matt Rider, esto es el futuro, y joder si lo fue, ¿no? Y bueno, el Berlín de ahora, aunque sí que tiene una referencia de la hostia, de fiesta y de música y tal, bueno, también ya solo es un reflejo de lo que fue, porque ya no es ni siquiera auténtico, es todo lo contrario, ¿qué cojones? Es como, pues, como Malasaña o como la gentrificación, el capitalismo, gente que tuvo locales y ahora vuelven a abrir y son carísimos, y hay una recesión también, y es para la gente de pasta, lo han convertido en un parque temático, ¿no? de eso, y sí, puede estar muy bien si tienes pasta para ir, no como antes, que se iban allí porque había una libertad, nadie te iba a mirar si ibas de estas pintas, si ibas tal, se podía ocupar, nada que ver, ha quedado ya en la historia, pero sigue siendo un referente. Y esto es un poco la historia, que os aconsejo que veáis ese documental porque está muy guay hecho, que lo explica seguramente mejor que yo. Y nada, hasta aquí la historia de West Berlin. No os hablo ya de los discos de techno y eso, que yo de eso controlo menos de hacerlo, pero y es que eso no puede hacerlo otro. Hasta la semana que viene, hijos de la gran. Y no olvidéis suscribiros, que antes decía de suscribiros, tal, parece que no avanzamos, que esto se va a la mierda. Luego diréis, ay, cómo molaba, tal, cuando ya hemos dicho, no, venga, ya, esto está a los cojones. Hasta la semana que viene. Bastards.